Buenos días, señorías, señor presidente del Gobierno. En primer lugar, agradecerle el que esté hoy aquí en representación del Gobierno, por tanto, hacer extensiva ese agradecimiento al conjunto del Gobierno. Solicitábamos todos los grupos parlamentarios esta sesión plenaria extraordinaria porque creíamos que tenía la entidad suficiente para que el Gobierno y los grupos parlamentarios explicáramos al conjunto de la ciudadanía que estamos juntos en la defensa de Canarias. Convocábamos, al menos desde la perspectiva de Nueva Canarias, y solicitábamos la presencia del Gobierno no para exigir al Gobierno que rindiera cuentas ante el Parlamento de Canarias. Si nos limitamos a eso, estaremos cometiendo un grave error. Esta es una comparecencia para que el Gobierno explique al Parlamento de Canarias, dé cuentas y explique los pasos que ha dado antes de este momento, los que está dando y cuál es la hoja de ruta que tiene prevista en los próximos meses. Pero también es una oportunidad, y al menos desde Nueva Canarias vamos a aprovecharla para explicar también en el Parlamento qué ha hecho el Parlamento y qué han hecho los grupos parlamentarios. Porque les recuerdo que si hay una institución que ha visto socavada su legitimidad con las decisiones que se han tomado por parte del Gobierno de España y de las Cortes Generales, no es el Gobierno de Canarias, es este Parlamento y a quienes representamos al conjunto de la ciudadanía. Es al conjunto de la sociedad canaria al que no se ha respetado su fuero, sus derechos y sus leyes, al menos en el tema que nos circunscribe el día de hoy. Y, por tanto, como representantes legítimos de la sociedad canaria, este Parlamento también tiene que explicar qué está haciendo, qué medidas tiene que impulsar y está impulsando a raíz de este hecho. Por ello, para Nueva Canarias, lo más importante hoy, sin duda alguna, es expresar ante la sociedad canaria qué hacen sus instituciones y mostrar, una vez más, la unidad en defensa de sus fueros y de sus derechos. Esto es imprescindible para seguir coordinando las acciones. Cada uno tiene un marco, cada uno tiene unas posibilidades, pero es necesario que esas acciones estén coordinadas. Sobre todo porque existe la misma unidad, existe el mismo criterio y hasta ahora se ha votado de la misma forma en el seno del Consejo de Gobierno que en este Parlamento. Han votado lo mismo los diputados que forman parte del Consejo de Gobierno que el resto de diputados que no forman parte del mismo. Por tanto, la expresión es inequívoca, unidad en las dos instituciones que representan a Canarias en este contencioso. Decía que es imprescindible para coordinar acciones, pero es fundamental para que la ciudadanía de Canarias vea que no hay fisuras en la defensa de sus intereses. Y para mostrar, y si me apuran, más importante aún, mucho más importante, que esa unidad inequívoca a quienes desde miles de kilómetros se empeñan una vez tras otra, gobierne quien gobierne allí, en no respetar nuestros derechos. Hoy no estamos aquí, como decía, para pedir al Gobierno que defienda al sector audiovisual, que también. Ellos son la parte directamente afectada, pero la agresión a nuestras normas, a nuestros derechos, a nuestro fuero, es al conjunto de Canarias. No se limita y circunscribe a un sector, es al conjunto de Canarias. Transigir hoy en una mejora por el mero hecho de que está mejor que antes, que es verdad, está mejor que antes, es abrir una espita, es abrir un escenario que no sabemos dónde puede terminar, para que se cuestione todo nuestro fuero. La diputada del Grupo Mixto planteaba a la portavoz algunos planteamientos, pero también será cuestionable la reserva de inversiones en Canarias, nuestra SEC, absolutamente todo, si transigimos, si cedemos, porque lo que se ha aprobado en Madrid mejora en algo lo que antes teníamos. No se trata de si mejora en algo, más o menos. Se trata de si cumple con la ley, si cumple con nuestro fuero y si cumple con nuestros derechos. Y no lo hace. Por tanto, no podemos transigir. Y les aseguro que en España hay muchos que defienden eso. Hay muchos que lo defienden por distintas razones. Primero, porque algunos nunca lo entendieron. Y tengo la impresión de que algunos nunca lo van a entender. Porque piensan que son privilegios otros. Y algunos, simplemente, porque les viene bien a sus intereses económicos o territoriales. Por tanto, no caigamos en el error, y lo pido de verdad, no caigamos en el error de buscar los culpables aquí dentro. No caigamos en el error de buscar los culpables en Canarias, de convertir a víctimas en responsables. La responsabilidad está fuera de esta Cámara y de Canarias. Y quienes aquí vivimos
y a quienes representamos, a quienes viven aquí, bien desde el Ejecutivo o el Legislativo, tenemos que cerrar filas en su defensa. Y hasta ahora es lo que hemos hecho. Y desde Nueva Canarias apelamos a seguir haciéndolo, con la misma firmeza, cada uno desde su ámbito, con las herramientas que nos dan nuestra Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía. Y, por supuesto, exigiendo que nuestras leyes se cumplan. Y no es cualquier ley, es la que representa uno de los elementos más identitarios de lo que significa ser canarios y vivir en Canarias, la Ley del Régimen Económico y Fiscal. Una breve cronología para situarnos donde estamos. Se aprueba en mayo del año pasado un decreto con toda la buena intención del mundo, no vamos a cuestionar eso, que mejora las condiciones para atraer inversiones al conjunto de España de producciones audiovisuales. Pero comete un error. Yo lo circunscribo a un error, a un lamentable error. Pero no el primero, porque ya esto había sucedido en veces anteriores, porque siempre pasa. Gobierne quien gobierne, se olvidan de nuestras singularidades. Y se olvidan, mejorando las posiciones de otros, en corregir las nuestras, situándolos en lo que la ley establece. Hubo quien le advirtió en aquel momento, y hablo de nosotros, hablo de Nueva Canarias, de que se había cometido un error, pero que había que corregirlo. Y, de hecho, presentamos una enmienda de manera inmediata a aquel decreto. Un decreto que no camina, y se queda empantanado en el tiempo. Y, al menos desde Nueva Canarias, me consta que otros grupos también, con posterioridad, en el mes de febrero, presentamos otra enmienda a otro decreto para corregir ese error. Y, desgraciadamente, se empantana también. A partir de ahí, Nueva Canarias presenta una propuesta de resolución en el debate del Estado de la Nacionalidad sobre este tema, que, por cierto, aprobada por unanimidad por todos los grupos. Se presentan también proposiciones y en el Congreso de los Diputados que conseguimos finalmente aprobarlas por unanimidad. Y aún así continúan adelante, siguen en cierta medida vulnerando nuestros derechos. Y llegamos al último episodio, que fue la oportunidad de demostrar también de manera inequívoca el conjunto del Parlamento, todos los diputados, incluidos los que conforman el Consejo de Gobierno y con posterioridad el Gobierno, el rechazo a través de un informe desfavorable a lo que se pretendía modificar en las Cortes Generales, que desgraciadamente luego se modificó. Por tanto, estamos en un punto crucial, en el que no podemos dar ni un solo paso atrás, pero en el que tenemos que mostrar una firmeza y una unidad inquebrantable. No cometamos el error de buscar divisiones desde el punto de vista partidista. Señalemos a quienes tienen responsabilidad y exijamos que las resuelvan. También a nuestras instituciones, Parlamento y el propio Gobierno, a llevar hasta las últimas consecuencias, primero por la vía política y si no por otros caminos.